Lo tenemos una vez más con nosotros a Roberto Mirabella, es diputado nacional de Santa Fe por el Frente de Todos. Se estaban reuniendo en una comisión justamente para discutir a nivel justicia, ¿no? Los diputados, cómo abordar este tema. Yo te quiero preguntar, Roberto, la vez pasada que viniste hablábamos mucho de Santa Fe ahora. Y yo te lo pregunté. Rosario, los límites se van ampliando y es Santa Fe. Ahora no es solo Santa Fe, también es Buenos Aires. ¿Qué estamos experimentando? Esta situación no es para nada sencilla y ha tenido una proliferación en los últimos 10 años muy grande. Quizás si esto y lo que pasó en Santa Fe en estos 10 años hubiera ocurrido acá en Buenos Aires, hubiera sido un problema nacional. Y durante todo este tiempo, como ocurre en Rosario, parece que es un problema solo de los santafesinos. Y la complejidad que tiene esto y cómo ha crecido y proliferado, recién él contaba, los ataques desde la cárcel son la mayoría ordenados de la cárcel, porque los jefes narcos están, Funes, Alvarado, Ungaro, están en un mismo pabellón en Ezeiza, cosa que no debería ocurrir. Uno de ellos fue trasladado a Rapson, desde Rapson se ordenaron los tiroteos a los tribunales federales. La persona que él cuenta venía solo caminando a las 3:30 de la mañana, tiró y se fue caminando solo. Digo, y tiró contra una garita donde estaba la policía. Perdón, en una de las zonas más céntricas de Rosario. En la zona céntrica de Rosario. Pero, con lo cual, digo, esto ha proliferado tanto que tiene una dimensión criminal. Las bandas narcos han tenido y tienen un nivel de actuación de violencia urbana, de homicidio, de ajuste de cuentas por la venta de droga en los barrios de Rosario muy alta. Una dimensión financiera porque están procesados, investigados y algunos detenidos, financistas de Rosario. Acá se lava plata y mucha plata en financieras, restaurantes, concesionarios de alta gama, empresas. Vos hace años que venís poniendo este tema sobre la mesa, porque el delito, damos constancia de que es así. Lo pero que hoy prefiere es el silencio. Totalmente, pero hoy hubo una reunión, ¿no? El Comité de Justicia se activó finalmente. Hoy la Comisión de Justicia tuvimos una reunión importante, clave, diría yo, y larga, porque nosotros desde el principio de años, convocados por el gobernador Perotti, venimos trabajando en cómo fortalecemos la justicia federal en Rosario. Nosotros tenemos la misma estructura federal en Rosario y Santa Fe desde hace 40 años. Y el delito ha proliferado de una manera que hace 40 años no existía. Con lo cual necesitamos una estructura, porque la otra dimensión es la judicial, de cómo avanzar para la investigación criminal, para el procesamiento y la condena de los niveles de narcotráfico que hay, de lavado de dinero, de trata de personas, de contrabando que tenemos en la zona. Imagínate que tenemos 3 fiscales federales en Rosario, uno está vacante, uno está con licencia psiquiátrica y uno solo es el que trabaja efectivamente. Con lo cual, digo, es imposible. Lo bueno de esto es que nos pusimos de acuerdo, todos los diputados y diputadas de la provincia de Santa Fe, acordamos un texto de un proyecto para fortalecer la justicia federal, tener una justicia más rápida, más ágil, más eficiente, más transparente. Queremos que se implemente el sistema acusatorio en Santa Fe y esto es imprescindible que el Senado de la Nación nombre sus representantes, porque la Cámara de Diputados ya lo hicimos, y pongamos en marcha este sistema que es público, que está claro quién investiga, que son los fiscales, los jueces que ofician de garantía. Lo de hoy fue muy bueno porque participó mucha gente del Poder Judicial, camaristas, jueces, fiscales federales, la Procuración General de la Nación, todos los diputados y todos estamos de acuerdo. O sea, es unánime el acuerdo en avanzar y poder dictaminar este proyecto y tratarlo antes de fin de año. Así como debemos rever lo que se está haciendo desde el servicio penitenciario, porque no podemos soportar que la mayor cantidad de balaceras y amenazas salgan desde la cárcel. No podemos permitir de que tenga Cantero en la cárcel de Marcos Paz un teléfono fijo hasta su celda. Lo que pasa es que es como un círculo vicioso. De película lo que pasa, ¿no? Vos como actor de la política tenés la obligación de ponerlo en el marco de la discusión pública. Nosotros los medios de comunicación tenemos la obligación de poner estas voces, generar estos debates para visibilizarlo. Como diputado, generar leyes, pero después esto termina en la justicia y ahí algo sucede. A ver, ¿quién quiere preguntar, sí, Luis? Diputado, cuando uno analiza con perspectiva desde lejos, siempre es más fácil desde lejos, ¿no? Cuando uno vive en el lugar es mucho más complejo. El problema de la violencia vinculada al narcotráfico en Colombia, que están bien claro
se analizaban bien claro los carteles y por qué se instalaban ahí. Colombia producía la cocaína, la elaboraba, la procesaba, primero transformaba la cocaína y la comercializaba principalmente hacia los Estados Unidos. Ese era, hay películas, lo sabemos, informes. Perú y Bolivia tienen otro rol. ¿Qué rol tiene Rosario en este negocio? Porque, ¿por qué Rosario? ¿Por qué no Paraná? ¿Por qué no Santa Fe? ¿Por qué no La Plata? ¿Por qué Rosario? Yo creo que se conjugan varias cosas. Por un lado, hubo una complicidad policial manifiesta que se vio en los juicios. En el juicio a los monos hubo, creo que cerca de 17 policías implicados, procesados y condenados. En el último juicio Alvarado, que fue en junio de este año, de los 29 condenados, 7 eran policías. O sea, hubo una complicidad importante. En segundo lugar, Rosario se transformó en un hub de distribución mundial. El sistema portuario que tenemos, por un lado, es muy bueno, ¿sí? Es el principal sistema portuario agroexportador oleaginoso del mundo. Competimos con Nueva Orleans, el primer lugar. Y ahí por va, otro lado, y ahí va hay una escondida. situación complicada porque en el último allanamiento que hubo ordenado por el juez federal, no de Rosario, de Campana, donde se allanaron 1.638 kilogramos de cocaína, iban camuflados en peles de maíz que salían por el puerto de Rosario hacia Qatar y hacia Dubái vía España. Ahora, diputado, eso se suponía, se sabía, porque siempre que se habla de Rosario o de problema, pareciera que son unas bandas que están peleando, que de la cárcel no sé qué, y el negocio de fondo es mucho más grande. Lo que se supone, lo que se sospecha, lo que se estima, es que se maneja la exportación de casi toda la cocaína, por lo menos de Bolivia y de Perú, hacia Europa entera. Y Es un, de negocio, hecho, es un negocio enorme, ultramillonario, que excede ampliamente las bandas que simplemente pelean por supuesto, por las eso le obras. decía que esto también tiene una dimensión financiera de mucha gente que lava activos, ¿sí? Y muchos financistas que lavan activos, ¿no? Por eso decía, esto también tiene una dimensión, además de criminal, social, institucional, tiene una dimensión financiera. Ahora, la complicidad policial no ha sido menor. Digo, el principal, uno de los principales jefes de policía de la gestión anterior fue condenado a 10 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico, Dreta. que fue Dreta. Tuvimos el primer caso de la historia de la provincia de un jefe de policía, hace 10 años atrás, Toñoli, preso también por su vínculo con el narcotráfico. Acá hubo una connivencia policial institucional muy fuerte para que esto crezca. Diputado. Además de otras condiciones sociales. Convengamos que el nivel de pauperización, de pobreza, de desempleo, donde el Estado se retiró, lo ocupó el narco. Yo quiero preguntarte algo con total honestidad, Roberto. Sé que tu especialidad es estudiar lo que sucede en el territorio de Santa Fe, pero ¿puede ser que se esté tapando que algo similar ocurre en otras provincias, por ejemplo, en Buenos Aires? No, la verdad, para asegurarlo debería tener evidencia, pero este tema no es exclusivamente de Rosario. Nosotros y es acá un tenemos tema- casos, Martín, trajiste un tema que era de Tucumán, ¿era? Sí, ¿sabes cuál es lo- Casos hay de convivencia Hay en todo el país. digamos, ¿Sabes por qué en sobresale Rosario? Por el nivel de homicidio. Exactamente. Claro, la El nivel de violencia. ¿Por qué la nosotros violencia. hoy violencia. insistimos que tengamos un proyecto para fortalecer la justicia federal exclusivamente para Santa Fe? Ahora- Porque tenemos un nivel, de tasa de homicidios que es 20 cada 100.000. Triplicamos la media argentina, pero además, vos tenés La Rioja, Tierra del Fuego, San Juan, es 1 cada 100.000. Entonces tenemos 20 veces más que algunas provincias. Mucha Esto es gente- el nivel de demencialidad que hay, porque todo ellos lo ajustan a los tiros. Claro. Este Claro, es el tema. claro, El sí, nivel de 80% de los violencia. homicidios son homicidios de personas que entre bandas ajustan cuentas y se matan entre ellos. Mucha gente de la justicia federal me dice que hoy el gran problema no es el narcotráfico. Que sí que en Rosario sigue habiendo narcotráfico, sigue habiendo bandas, pero que quedó enquistada la violencia. Como Sí. decía antes, todo se resuelve a los tiros. ¿Coincide con esta mirada que en rigor hoy el principal problema es la violencia que dejó el narcotráfico? Sin duda. El principal problema hoy es la violencia urbana que hay, porque todo se resuelve a los tiros, todo es ajuste de cuentas y esto es realmente insoportable. Si bien cuando ocurre, por ejemplo, lo que pasó con un arquitecto que mataron también a la madrugada, explota la ciudad, mientras tanto el ajuste de cuentas dice, bueno,
esto es un problema entre las bandas. El problema es que eso termina siendo que matan a una persona tomando un colectivo porque quedó en el medio de una balacera. ¿Y usted no Entonces, tiene miedo? Esto es insoportable, digamos, ¿no? ¿Usted no tiene miedo? Mi hijo vive en Rosario desde hace 5 años, estudia y trabaja ahí. Él a veces me da miedo porque él tiene miedo y me pregunta y me llama y me dice, che, ¿qué está pasando? ¿Cómo es? Cuando la cosa está espesa se pone complicada y uno le agarra temor por lo que pasa en la calle. A ver, ¿Y ustedes se De todas encuentran? maneras, mira, la contracara de esto, ¿sabes cuál es? Que los fines de semana, por ejemplo, explota la ciudad con ocupación hotelera por una cuestión turística, porque Rosario tiene una oferta cultural enorme, gastronómica, Sí, una eso ciudad es lo que yo hermosa te quería mirando el mencionar. río. Entonces, es de las provincias más importantes y Rosario es de las ciudades más importantes del país. ¿Cómo es que todo esto sucede? Es como una realidad paralela. Porque mientras tanto Sí. motoriza gran parte de nuestra economía, mientras tanto es emblema para el turismo, mientras tanto es también una ciudad y una provincia que representa en cuanto a formación de profesionales. ¿Cómo es que pueden convivir las realidades tan diversas? ¿Cómo es un día habitual en Rosario, en Santa Fe? No, uno quizás desde acá, que el que no va a Rosario cree que allá se están matando en el medio de la calle todo el día, digamos. No es Eso no Vietnam. ocurre, no es así. Transcurre una vida normal de como cualquier ciudad del país. Bueno, como era Medellín o Cali en medio de los... Cuando estaban en peor momento, Medellín o Cali, vos ibas y estaba lindísimo. Es La una parte guerra que toca. molecular. Yo Sí. te quería preguntar lo Sí. siguiente. Parto de esta premisa. Yo creo que hace muchos años que en nuestro país no tenemos una política nacional integral con respecto a esta problemática. Sí te llenan los títulos cuando atracan o ponen preso en el menudeo, etcétera, etcétera. Lo financiero mucho, mucho menos. Y ni hablar de la afectación. Cedronar hace años que nos da una estadística actualizada. Con lo cual estos son síntomas claros de que no hay preocupación. Yo te pregunto a vos, que debes saber mucho más que yo en este tema, ¿no es necesario ya tener una agencia federal en todo el país especializada en esto, dotada de equipamientos sofisticados de la tecnología como son hoy, con la investigación que anticipe y pueda desarticular todas estas cuestiones? La Argentina tiene fuerzas federales importantes, tanto a nivel de investigación como también de actuación y de prevención, digamos. Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De hecho, muchas investigaciones que se llevaron adelante la hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en el juicio Alvarado se declaró como testigo un ex jefe de la PCA diciendo que el juez federal lo tenía cajoneado toda la investigación. Y fueron con esa investigación que los fiscales de la justicia ordinaria provincial basaron toda la acusación. O sea, por ahí hay cosas que existen y no funcionan como debería funcionar. A mí me parece, Carlos, que desde el gobierno nacional, en todos estos años, no se tomó real dimensión de lo que significaba la magnitud y la complejidad de este tema, y no se tomó como que era un problema argentino, no era un problema santafesino, ¿sí? Y esto ya excede los límites de Santa Fe y de Rosario, y muy probablemente esto esté proliferando y se ramifique por otros lados de la Argentina y no lo estemos viendo. ¿Qué vemos en Rosario? Sí, un nivel de violencia y homicidio que no lo tienen otros lugares del país. Ahora, me parece a mí que hay algunas cosas que funcionan. Digo, la Procunar, que la Procuración Nacional contra el Narcotráfico funciona, tiene fiscales que investigan, tiene una sede en Rosario, pero tenés que, así como algunas cosas de la justicia funcionan, otras cosas de la justicia a nosotros nos hizo no mucha funcionan, ¿no? ilusión cuando fue la Corte Suprema y estos representantes tan importantes del Poder Judicial a nivel nacional fueron, sacaron una foto, pero la verdad es que después termina en nada. Quiero compartirte una pieza de nuestro programa que tiene que ver con una discusión que fue la discusión del día, el debate del Consejo de la Magistratura. Vamos a escuchar al senador Doñate y quiero, como referente de opinión que sos también, conocer la tuya. Dale. No nos extraña, siempre han pretendido dirimir en la justicia cuestiones no judiciables, que son estrictamente políticas, y nosotros hacemos lo que por mandato popular tenemos, que es discutir en el ámbito
del Congreso de la Nación esas cuestiones no judiciables y que tienen que ver con las facultades que la Constitución nos otorga. Hemos superado todos los límites y claramente estamos frente a un conflicto de poderes y este Congreso tiene que actuar frente a estas circunstancias. La Corte ha contradecido su propia jurisprudencia desde el fin del siglo XIX. Claramente el fallo que hizo en estas últimas horas, a 5 o 6 días de que termine el mandato de esta gestión en el Consejo de la Magistratura, va a contramano de lo que dijo hace 2 años cuando la presidencia de este Senado pidió una declarativa de certeza por las sesiones remotas. ¿Qué dijo la Corte? Que la justicia no puede intervenir en el funcionamiento y en el reglamento que da su funcionamiento al propio Congreso de la Nación, en este caso particular al Senado de la Nación. En el último fallo dijo todo lo contrario. Es un desaguisado que hay que resolver desde la política y desde la institucionalidad. Y me parece que nos debemos la gran discusión en la Argentina si queremos salir adelante. ¿Cuál es tu opinión sobre este debate? Que no es menor, ¿eh? Porque estamos hablando de justicia y estamos hablando ni más ni menos de ese organismo que se va a encargar de verificar si los jueces están actuando como tienen que proceder. Cuando asumimos en nuestra Constitución la división de poderes, te lo plantearía al revés. Mañana hay algo que en el Poder Judicial no es del gusto de la política y el Congreso Nacional falla algo para que el Poder Judicial, que es competencia propia del Poder Judicial, lo cambie. Bueno, esto es una facultad propia del Congreso, en este caso del Senado de la Nación. Me parece a mí que no es saludable para la institucionalidad argentina que pasen este tipo de cosas. Y esto es una facultad propia que tiene el Senado. Yo, particularmente, en todos los años que llevo, jamás judicialicé el debate político. ¿Sí? El debate político es el debate político, el debate de ideas. Jamás desacredité a alguien que piensa distinto que yo. Digamos, yo discuto ideas, discuto proyectos, discuto debate. Ojalá podamos discutir en la Argentina una visión de desarrollo, ojalá podamos copiar el modelo productivo. ¿Crees que esta discusión daña la política? Sí, porque en realidad los ciudadanos que miran esto se ponen cada vez más lejos y les desagrada que estemos permanentemente peleando o peleándonos entre poderes del Estado. La última, ¿quién quiere? Sí, me había quedado con lo que decía en cuanto a la policía. Digo, la única institución que está corrompida en Rosario es la policía, o también el narcotráfico está en la justicia, en la política, hablábamos del servicio penitenciario. Digo, ¿hasta dónde llega? Yo creo que atraviesa institucionalmente en todos lados. Comprobado en procesos judiciales y en juicios, está claro que el tema policial fueron condenados, digamos, claro, jefes policiales. En la justicia, bueno, apareció una situación rara que derivó en los fiscales, el fiscal regional de Rosario, por un hecho del juego clandestino que estaba vinculado a los monos. O sea, sintéticamente, matan a una persona en enero del 2020 en el casino de Rosario que estaba fumando en el balcón, pasan y le gatillan para amedrentar al casino para que pague protección, matan a esta persona que era un gerente bancario de una ciudad cercana a Rosario, se hace toda la investigación, se llega a quién había sido el autor intelectual y material, eran personas que trabajaban para Cantero, en el teléfono celular aparecen conversaciones donde le vendían protección a uno del juego clandestino, de ahí derivó que tenía protección del fiscal regional de Rosario. Esto se terminó llegando a juicio, se resolvió en un juicio abreviado, se reconocieron la responsabilidad y las culpas de estas personas, las mismas la reconocieron. Ahora, en temas ligados al narcotráfico, es lo que yo conté, que es lo que yo escuché del testigo de la PCA que dijo, nosotros investigamos y el juez federal lo guardó en un cajón, ¿sí? Y no avanzó. Ahora, ese juez federal sigue siendo juez federal, ¿no? De hecho, los fiscales del juicio también lo denunciaron y en el Consejo de la Magistratura hay una... Exactamente. En el Consejo de la Magistratura de la Nación hay una causa. Efectivamente. Veremos pero todavía no se resolvió nada. Bueno, esto nos demuestra la relevancia que tiene, ¿no?, el Consejo de la Magistratura, que para muchos puede resultar algo abstracto, pero sin dudas es el vector de la justicia. Es central, porque todo el proceso concursal para los magistrados dentro del Poder Judicial lo hace el Consejo de la Magistratura. Absolutamente. Gracias, Roberto, por haber participado una vez más en Para que Sepas. Ya llega Federico Pinedo, vamos a estar hablando de política y discutiendo los liderazgos que vienen.